Para esto vamos a iniciar con los fundamentos teóricos que consisten básicamente en los antecedentes. Primeramente, recordemos que es currículum, por lo cual les pido analicemos un poquito estas definiciones. Acuérdense que esta información se encuentra en su guía de trabajo de esta semana, para que puedan, por favor, revisarla un poco más a detalle y cualquier duda recuerden hacerla antes del día jueves, a más tardar el día miércoles, para que podamos subir en el podcast algunas dudas que ustedes tengan contestadas. Bien, primeramente el currículum como los contenidos de la enseñanza. Recuerden que siempre hemos visto esta parte como que los contenidos se refieren a las materias, a las asignaturas y a los temas que van a estar contenidos en cuando vamos a nosotros a enseñar algo dentro de un centro educativo. La siguiente definición, la número 2, nos habla del currículo como plan de estudio o guía de actividad escolar, que se refiere a un plan de aprendizaje que enfatiza la necesidad de un modelo ideal para cierta actividad escolar. También en el número 3 el currículo entendido como experiencia, el cual se refiere como todo aquello que debe hacerse dentro de la realidad en el aula con los alumnos, las expectativas que se tienen y todas las experiencias que ellos van teniendo. El 4 se ve como un sistema, es decir, que se caracteriza por sus elementos, los cuales lo están constituyendo, en este caso, como las metas educativas que debe lograr el alumno. Y por último, el número 5, el currículo como disciplina. No solamente es un proceso activo y dinámico, también es una reflexión sobre el mismo proceso que estamos nosotros teniendo. La definición de currículo se inició a partir o tuvo su origen en el siglo XX con la publicación que hizo Bobbitt en 1918. Este autor publicó su libro titulado El currículo. Bien, después, recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, cuando empezó este crecimiento y la urbanización dentro de todo el ambiente, llega hasta América también la influencia en la vida social, cultural, económica y política, sobre todo también en la educación cuando se plantea que existan diversos cambios y que sean muy buenos respecto a los programas educativos. Respecto a México, vemos en este cuadro algunos años en donde nosotros vamos a analizar acontecimientos muy relevantes y muy de manera superficial en este momento, pero les recuerdo que están en su guía de aprendizaje para que los consulten. Por ejemplo, en 1971 la SEP creó la Subsecretaría de Planeación, perdón, donde pues en la actualidad todavía se realiza la planeación de los currículum, donde todo el gobierno verifica qué es lo que se tiene que enseñar en nuestro sistema educativo. Otra fecha importante es que en 1972 se crea la Asamblea Ordinaria de la ANUYES, esto en las instituciones de nivel superior y pues se plantea que existan diferente estructura académica en las áreas, en las actividades escolares, en los núcleos formativos, propedéuticos y en el trabajo y actividades para la vida. Posteriormente resalté yo en 1978 Ibarola y Glassman que elaboran una propuesta en el contexto actual de la Comisión de los Nuevos Métodos de Enseñanza de la UNAM, un preámbulo importante, puesto que se abre un parteaguas entre la educación anterior en las universidades y ellas proponen un nuevo propósito dentro de la educación superior que viene siendo mejorar los planes de estudio de acuerdo a los contextos actuales. Mm, Continúo en 1981, Panza. Este autor nos habla de la elaboración curricular dentro de una organización modular, algo muy común en la educación superior actual y sobre todo en los posgrados, diplomados, eh, por ejemplo, ¿no? Posteriormente, resaltar la participación de Frida Díaz Barriga en este modelo donde ella plantea también a partir de 1995 con un ensayo en la carrera de psicología en la UNAM
nos damos un ejemplo de cómo debería de plantearse la educación en nuestro país. Aquí quiero hacer un paréntesis, los invito a que analicen el libro que Frida Díaz Barriga nos propone y que está dentro de la materia, que se llama Metodología de Diseño Curricular para Educación Superior, de esta autora Frida Díaz Barriga y otros colaboradores. Posteriormente, en la temática número 2 tenemos la teoría del currículo. Mm, Sabemos que dentro de un área del conocimiento siempre debe de existir la parte teórica, quien estudia, quien analiza, explicar y fundamentar desde una metodología algo. Y la cuestión curricular, el diseño curricular, también se enfoca en esta parte en tener ya autores, métodos, modelos, especialistas que nos dicen cómo debería de ser la educación. Surge esta teoría curricular después de una preocupación social y política al tratar de resolver necesidades y problemas educativos en un país, en una sociedad o en un área geográfica determinada. Tiene un enfoque teórico y práctico porque, pues, como sabemos, debe siempre de orientarse la educación no solamente a contenidos teóricos, sino que el alumno aplique lo que está aprendiendo en estas teorías. En la teoría curricular plantea tres principales corrientes que son la corriente académica, la humanística y la sociológica o funcionalista. ¿A qué se refieren cada una? La primera, que es la académica, habla del objetivo de la educación, de especializar a cada individuo o cada alumno en un campo del saber. Esta concepción sostiene la necesidad de que los alumnos estudien un tema referente a lo que les interesa. Podemos decir que aquí abarca la cuestión de los conocimientos y los conceptos en una carrera. La corriente humanística se enfoca a ver al hombre como alguien que debe alcanzar al máximo su potencial como individuo. Le facilita la obtención de un bien emocional. Buscamos que se vincule la parte de emociones, lo que siente el alumno, lo que quiere con lo que está aprendiendo. Y la última, que es la corriente sociológica o funcionalista, que tiene una visión más de enseñanza hacia lo que el alumno debe aplicar en un futuro, cómo apoyar a su sociedad, cómo cumplir con una función determinada dentro de ella y que la educación le dé esta parte para que sea una persona útil en el futuro. Posteriormente tenemos los elementos de la teoría curricular. Yo los resumí en esta diapositiva, pero les repito, por favor consúltenlo en su guía de aprendizaje. ¿En qué consiste? Tiene elementos básicos. La teoría curricular pretende dar respuesta al qué, al cómo, cuándo enseñar y cuándo evaluar y cómo evaluar. Debe de responder a estas preguntas y por lo tanto se proponen estas 5 etapas o 5 elementos para su desarrollo. Entonces son los objetivos. Se establecen aquí las capacidades que debe de tener el alumno, con lo que debe contar al final del proceso educativo. El número 2 son los contenidos, que señalan los aspectos de la cultura y lo que se incluyen dentro de los saberes que debe de tener el alumno al finalizar. La 3 son las orientaciones didácticas. Este elemento habla de cómo nosotros vamos a enseñar al alumno, es decir, diseñar las actividades, las estrategias de enseñanza y aprendizaje que son fundamentales. El 4 es la temporalización o temporalidad, que también comúnmente se escucha de esta manera en algunos libros de diseño curricular, que se refiere a dar secuencia, orden y establecer los temas, las orientaciones didácticas en los tiempos, es decir, por ejemplo, retomar si es cuatrimestral, si es semestral, etcétera, y posteriormente pues ya ir dándole este orden a los temas, subtemas, unidades, etcétera. Y finalmente la evaluación, que comprende todos los criterios que determinan los diferentes niveles de maduración, es decir, qué tanto el alumno logró obtener los conocimientos, de acuerdo a las orientaciones didácticas. La evaluación nos permite hacer una retroalimentación, mejorar, cambiar o actualizar algunos procesos que nosotros identificamos que faltaron darle énfasis
o que tenían que ser de una manera distinta. Dentro de los objetivos cabe señalar, antes de pasarme a la siguiente diapositiva, que pretende que sean de tres tipos: objetivos generales de etapa, objetivos generales de área y objetivos didácticos. Estos tres tipos de objetivos, sí, perdón, se encuentran en la guía. El primero, los objetivos generales de etapa, se refieren a las capacidades básicas que que pretende madurar el alumno en cada una de estas etapas del sistema educativo. Los objetivos generales formulan las capacidades que se espera que los alumnos maduren y las ponen en relación con los contenidos propios de cada área. Y los objetivos didácticos concretan las capacidades básicas, cuya maduración se pretende en cada fase del proceso educativo, que se refiere a la programación del aula en específico. Bueno, vamos a pasar con la siguiente diapositiva, donde les platicaré un poquito sobre programa y programación. La diferencia, ¿a qué se refiere cada uno? Primero, un programa educativo es un documento oficial, es decir, lo que está avalado por la Secretaría de Educación Pública. Se indica el conjunto de contenidos y objetivos que se van a desarrollar. Esto cumple con los aspectos normativos y es obligatorio. Un ejemplo es nuestro plan de estudios de la licenciatura en Pedagogía que propone la Universidad UEM a la SEP y que es avalado por ella. Lo aceptan y por eso tenemos los registros de validez oficial. Otro programa de estudios puede ser, un ejemplo muy claro, su maestría, la maestría en educación superior que la Universidad UEM propone, lo diseña, lo presenta ante la SEP y ellos se encargan de validarlo. Validarlo, es decir, aceptar que está completo, que es acorde a la normatividad y esto da respuesta a la obligatoriedad que tiene el artículo tercero constitucional, los reglamentos y las diferentes leyes que hablan sobre educación. Otro ejemplo podemos decir que es el plan de estudios, los programas de la educación básica, los planes y programas de estudio de educación básica. Son estos documentos que contienen los objetivos, los contenidos, las estrategias de enseñanza de aprendizaje, la forma de evaluar a los alumnos, etcétera. Y la programación. La programación es parte fundamental de un programa, pero está pensado y dirigido a los contextos locales más cercanos a la realidad. Es decir, lo que ahora pretende la Secretaría de Educación Pública con el plan sintético y el plan analítico. El plan sintético vendría siendo el programa y el plan analítico la programación. Con esto, pues espero que quede un poquito más claro el ejemplo. Tenemos las características de la programación curricular. En esta parte, como podemos darnos cuenta, tenemos primero la adecuación, la concreción, la flexibilidad. También la viabilidad y que sea abierto. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Bien, primero les hablaré de la adecuación. Que es que los programas sean adecuados al entorno social y cultural, la concreción, que se lleven a cabo en el aula para que resulte útil, flexibles, que se pretende que sea a partir de todo y que requiera introducir cambios dentro del proceso si son necesarios, que sea viable, que se adapte a lo actual y que también al futuro y que sea abierto, que sea concebido con esta característica de las competencias y habilidades del alumno. Y por último, las principales tendencias de la educación del diseño, que los invito a leer y analizar estos paradigmas: el paradigma racional, el práctico y el sociocrítico.